Muy buenas tardes. Agradecer siempre a la Capasu, a la Cámara, a sus asociados y a todos los presentes. Hoy vamos a estar viendo una radiografía del consumidor paraguayo. El estudio denominado Paraguayos Hoy es un estudio que nosotros realizamos con la Cámara hace más de 25 años, que te venimos acompañando y siguiendo y traqueando permanentemente al consumidor, desde lo que es el punto de venta, de lo que son los hábitos, las costumbres y esta transformación que si bien en la prepandemia habíamos hablado mucho de que había que innovar, de que había que incorporar nuevos productos. Recién muy bien en la charla anterior, en el menor tiempo posible trató de explicarnos cómo estaban las nuevas tendencias. Bueno, nosotros vamos a explicar un poquitito qué pasa con estos nuevos patrones de consumo. Por favor, empiécenme a computar a partir de ahora que se pone por acá. Tiempo. Bueno, dentro del cual habíamos dicho entender un poco cuáles son los patrones de consumo, cuáles son los nuevos patrones de consumo, qué pasa con los canales de compra, qué pasa con el consumidor, qué pasa, digamos, en general con estos nuevos hábitos, pero en concreto cómo estos nuevos hábitos se van transformando, digamos, en el día a día y en tratar de establecer dónde hoy estamos parados. Nos gusta empezar de lo general a lo particular, por eso queremos primeramente citar en algo que denominamos cómo avanza el Paraguay. Nosotros somos y entendemos que somos un país de 7 millones, 8 millones de habitantes. Creemos que si realizamos el censo el 9 de noviembre vamos a ver cuántos somos. Aproximadamente somos 8 millones de habitantes con un componente muy importante de población rural, a diferencia de lo que es la región. Nosotros tenemos un 37% de población rural. De hecho, ese es uno de los indicadores más importantes que debiéramos empezar a trabajar en el día de hoy. ¿Desde qué lugar? Hay una realidad que es el consumo per cápita, que cuando los mercados de consumo se caen, cuando las categorías se caen, como ocurre en Paraguay desde el año 2018, tenemos que empezar a trabajar por región, por canal, y tratar de entender cómo ese hábito se transforma en consumo y cómo juegan esos consumos per cápita. En Paraguay ha caído el consumo per cápita y no solamente eso se ve afectado en una categoría, sino en los grandes productos y en la canasta de consumo masivo. Entonces, a partir de que nosotros tenemos que entender esa caída que se da en los consumos per cápita, es muy importante entender que el surtido de la oferta que tenemos que hacer en una área rural difiere bastante de lo que son los cascos urbanos. Eso sería bastante obvio, pero para nosotros hay un indicador que no es menor, que ese 37% del consumo hoy maneja y ahí hay que tener en cuenta que se lleva aproximadamente el 30% del consumo, con lo cual no es un factor menor. Se está pasando, perdón, pero ¿pasa sola la soja? Bueno, a partir de la pandemia hay dos variables que empezamos a ver con mayor detalle y con mayor detenimiento. Uno, lo que tiene que ver los niveles de empleo, con sus niveles de pobreza correspondiente. Y aquí no es una idea de dar una clase de economía, ni mucho menos, ni de macroeconomía, pero sí entender que uno de los factores más importantes que nos pasó en la pandemia es habernos quedado sin trabajo, o las personas que quisieron alcanzar trabajo y no lo han conseguido. Si nosotros sumamos el desempleo y subempleo, hoy estamos en una cifra de doble dígito, muy similar lastimosamente a la inflación que llevamos interanual, y con lo cual, con esos 11,5% hoy las personas y los consumidores han perdido poder adquisitivo. Eso es una realidad. Después vamos a ver un par de cuadros donde ilustramos cómo los salarios nos acompañan con la suba y con los aumentos de cada uno de los productos de consumo, y por eso las personas le ha subido tanto el costo de vida que hoy les cuesta realmente acceder y consumir, y por eso el Out of Pocket hoy cada vez está más vigente. Por otro lado, tenemos que ver todo lo que tiene que ver con aspectos ligados a la salud. Tenemos que tener en cuenta que hay un 29% de la población que tiene acceso a la salud y el 71% no lo dispone. Esto visto desde que nosotros sabemos que tenemos epidemias del dengue en verano, influenza en invierno, ahora se suma el COVID, cada vez que un consumidor se le presenta una epidemia tiene que sacar dinero del ingreso disponible que tiene del mes a mes para cubrir esa necesidad. Hay estudios que hablan que eso impactó en pandemia entre el 30 y el 35% del ingreso de las personas. Un porcentaje similar a lo que esas personas gastan, digamos, en la canasta de consumo masivo. Con lo cual, si 5 de 12 meses del año nosotros tenemos un nivel de gasto en ese orden, lógicamente eso restringe el consumo, el dinero disponible que tenemos para gastar en una canasta básica de consumo. Por otro lado, la economía nos dice que venimos con un desarrollo del PIB bastante bueno, a diferencia de lo que recién nuestro país vecino nos acaban de explicar. Nosotros venimos con una tendencia bastante buena dentro de la región. De hecho, venimos creciendo hasta el año 2018 entre 3 a 5%. El 2020 fue un escenario en particular. Repuntamos en 2020
2021. Este año se estima vamos a estar entre 0 y 1%. ¿Cuál es el tema de esto? Es cuánto derrama esto en el consumidor. O sea, cuando hay un crecimiento importante de PIB, tendría que venir acompañado de un desarrollo importante de que eso derrama y que la gente tenga mayor dinero para consumir. Lastimosamente eso, hoy si miramos el coeficiente de Gini o miramos el índice de desarrollo humano, que mide el nivel y la calidad de vida de las personas, todavía no tenemos un incremental importante para que eso realmente pueda derramar en la misma magnitud y las personas tengan un nivel de calidad de vida o de mejor calidad de vida en línea con lo que vienen las variables macroeconómicas. Por eso miramos las variables macroeconómicas y la macroeconomía viene creciendo hace rato, hace 5 años, y nosotros vemos que el consumo masivo viene decreciendo en promedio entre 1 a 4%. De hecho, si vemos las estimaciones, tanto de PIB como de inflación, estábamos hablando de una inflación en lo que vamos del año del 8% y interanual al nivel del 11%, y en lo que tiene que ver con Producto Interno Bruto, esa estimación que estaríamos en 1% negativo. ¿Cuáles son 5 retos en esta coyuntura que nosotros estamos viendo que son bastante importantes para enumerar? Por un lado, lo que es la inflación. Una inflación a doble dígito, después de venir tanto tiempo acostumbrados a 2-3 puntos, realmente es un shock muy fuerte para poder, digamos, sopesar de la noche a la mañana. Los servicios públicos, con este tema de la pandemia, estos servicios públicos, como dijimos en el caso de la salud, lógicamente hacen que haya un mayor desembolso de parte del consumidor. La informalidad, se habló hoy a la mañana, se habló recién, es más que claro, se explicó perfectamente y no me voy a explayar porque después me va a faltar tiempo para hablar otra cosa, en el cual nosotros vimos que por la diferencia cambiaria, lógicamente tenemos del otro lado productos al 40, 50, 60% menos que aquí y lógicamente eso perjudica lo que es el empleo formal. Por último tenemos lo que tiene que ver con el PIB, el Producto Interno Bruto, que en este año hay una de las predicciones o una de las caídas de las más importantes por el tema de la zafra, de la soja. La safrinia no logró lastimosamente reemplazar lo que iba a ser este producto y bueno, esto lógicamente lo que hizo fue también generar a nivel macroeconómico, digamos, un año un tanto complicado. Creemos que estos son 5 principales aspectos de fondo a trabajar para que, digamos, a partir de ahí se pueda establecer una mejor y mayor calidad de ingreso de las personas. Si nosotros vemos cómo es... Si nosotros vemos cómo es el ingreso de las personas, solo esta pirámide de ingresos donde en promedio un asalariado tiene un ingreso de 1,5 millones de guaraníes o por otra parte podemos leer que el 55% de los asalariados tiene un ingreso menor a 2 millones. Registren estos números porque después vamos a ver que la canasta de consumo está alrededor de 1.200.000 guaraníes, digamos, dentro del hogar y lógicamente ya estaría representando un porcentaje más que considerable a tener en cuenta a la hora de cuánto dispone del consumidor para poder realizar los gastos. Decimos esto porque pueden ser muy buenas las acciones de marketing, muy buenas las acciones promocionales, pero atrás de eso hay un consumidor con un billete que es el dinero disponible que tiene para gastar por cada una de nuestras categorías de productos que nosotros vendemos. A esto o con esto formamos una pirámide a nivel socioeconómico, estructural de nuestro país, en el cual el 5% es de clase media alta alta o el famoso ABC1, con un ingreso promedio arriba de los $2.000, lo que es una clase media, o la media típica, lo que sería un C2, C3, un 29% y $1.000 de ingreso, y lo que sería la clase media baja baja, con un ingreso promedio de $570, que representan el 66% de los consumidores, lo que sería básicamente un D1, un D2. Con estos ingresos nosotros convivimos, con estos ingresos nosotros, dentro de esta torta de ingresos, nosotros contamos para a partir de acá ofrecerle a nuestro consumidor determinados productos o determinados servicios. De hecho, si nosotros tomamos, fíjense, estas columnas, en la primera cita el ajuste salarial, en la segunda la inflación o el índice de precio del consumidor, en la tercera está nuestra canasta de consumo que nosotros medimos y traqueamos a nivel nacional. Vamos olvidando un rato de nuestra canasta de consumo y vamos a centrarnos en lo que es el ajuste de salario básico y lo que tiene que ver la inflación. Si nosotros sumamos los últimos 5 o 6 años en lo que tiene que ver con ajuste de salario y cuánto es la inflación, nosotros estamos perdiendo respecto a la inflación. No hay que hacer un cálculo, digamos, muy elaborado o muy económico en el cual podemos ver año a año cómo nosotros o empatamos o perdemos contra la inflación. Lógicamente eso genera una clara pérdida de poder adquisitivo. Clara pérdida de poder adquisitivo que si nosotros la miramos en una evolución de costo de vida de los últimos 10 años, vamos a ver que el salario en 10 años subió 54%, pero el combustible, la leche, el huevo, la carne y los fideos subieron a triple dígito.
Entonces, lógicamente, si los productos de la canasta básica suben a triple dígito y los salarios suben en 2 dígitos, claramente se nos está complicando un poquitito, digamos, todo lo que tiene que ver con el consumo. Principalmente cuando tenemos un componente de 66% de clase D1, D2. Adicionalmente a esto, nosotros hicimos un ejercicio con unos indicadores de costo de vida, comparando nuestro costo de vida de nuestro país con lo que es Argentina y Uruguay. ¿Por qué hicimos el comparativo? Nosotros leemos muy a menudo que Asunción es la segunda o tercera ciudad más barata de Latinoamérica. Y a nosotros nos gusta hacer el ejercicio de que eso puede ser cierto, no es para contradecir a los que hicieron el estudio, pero sí lo importante es medirlo contra el nivel de ingreso que tenemos, porque en realidad lo que hace el rendimiento del dinero es el ingreso que uno tiene versus el gasto que le deba vivir. A partir de eso están los ingresos promedio de los 3 países y cuánto significan de ese salario porcentualmente un gasto en alquiler, un gasto en un combo Big Mac, en una notebook, en un abono internet o en un litro de nafta. Fíjense, nosotros somos la columna gris, somos claramente el país que proporcionalmente a los ingresos más caros hoy día nos está saliendo vivir. Podemos hablar de ciertas políticas especiales en Argentina de subsidio, podemos hablar de ciertas condiciones que tienen que ver con política cambiaria. Lo que es real es que en el último tiempo nos está costando mucho más vivir de lo que nos costaba antes, porque antes que la inflación creemos que tenemos un problema de ingresos. Creemos que en la pirámide de torre de componente de ingresos es más importante o es insuficiente ante la realidad que tenemos hoy, más allá del componente de inflación, que realmente en 11, 10, 11%, y de vuelta hago referencia porque muy bien se explicó eso recién, claramente se pudiera subsistir. El problema es cuando el salario está mayormente insuficiente, amén del 11% de ingreso. De hecho, nosotros tomamos de la base de datos que disponemos de más de 100 categorías de consumo masivo medidas a nivel nacional, tomamos toda la información de supermercados, más la información del mercado minorista o tradicional, y componemos esta gráfica que lo que trata de decir es cuánto paga hoy un consumidor paraguayo por ítem. No es por ticket de compra, no es por transacción, es por ítem, por SKU. Y vamos a ver que el 72% de los SKU son de valor de hasta $1, o entre 1.000 y 7.000 guaraníes. 21% de 9.000 a 10.000 y más de 10.000, 7%. Esto habla a las claras que el dinero disponible que se tiene para gastar de vuelta y por producto es de un nivel bastante bajo, muy impulsado, porque es cierto que hay un componente muy importante que tiene que ver con el ingreso del jornal diario. Hay mucho componente asalariado de jornal diario y eso lógicamente restringe la capacidad de pago. Si este mismo gráfico lo hacemos solo por cadenas de supermercados, vamos a ver que si bien el número porcentualmente sigue siendo el mayor en la concentración de hasta $1, baja de 72 a 46%, sigue siendo importante tener en cuenta que casi la mitad de los ítems consumidos, inclusive en un canal donde el nivel socioeconómico es mayor, sigue siendo la concentración mayor en productos de hasta $1. Bueno, ¿qué pasa entonces con esto y qué opina el consumidor ante toda esta realidad? ¿Cómo el consumidor ve la realidad del día de hoy? Bueno, si hoy vemos y le consultamos si hoy por hoy considera que la economía del hogar está mejor, está igual o está peor, a nosotros nos sorprendió un dato. Si bien el 45% considera que está estable, hay casi un 40% que cree que hubo una especie de empeoramiento. Pero la misma pregunta en noviembre del año pasado solo lo consideraba un 28%. Nos sorprendió un incremento cuando se supone que estamos en una época post-pandemia, cuando se supone que gracias a Dios no podemos ver, podemos estar sin barbijo, que vamos retomando la normalidad. Lo que nos contaba el consumidor era lo que nos decía a través de focus groups y otras técnicas que fuimos explorando, era que hoy, digamos, los beneficios que se habían tenido en un momento de diferir los pagos, de diferir los préstamos, de diferir los pagos de tarjeta de crédito y los servicios públicos que se tenían en el 2020 de inicio de 2021, hoy fueron desapareciendo y hoy empezamos a pagar todo el costo de lo que no pagamos en ese momento. Hoy si somos una pyme y tomamos un FOGAPI, ya pasó el año, hay que empezar a pagar la cuota. Hoy realmente se complicó. De hecho, hoy de verdad el desempleo, si bien está por debajo del primer trimestre del año, está por encima del fin del año pasado. Con lo cual hoy se complicaron aún más las cosas en esta pospandemia y en esta nueva realidad. A tal punto que lo consideran en un 87% que la pandemia creó un efecto entre grave y medianamente grave a cada uno de lo que tienen que ver con los hogares. Si nosotros vemos a partir de acá cómo queda el consumo general en cuanto a esto, lo que sería el consumo food y non-food, vamos a ver que hoy un hogar, ya sea una BC1, C2, C3 o D, de todo el gasto que tiene, un tercio lo utiliza para pagar deudas, principalmente, y lo que es del nivel C2, C3 al nivel D1 y D2, entre un 21 y un 23%
utiliza, digamos, este dinero para pagar gastos en cosmética, en bebida, en alimento y en limpieza. Un gasto que hoy en promedio, por eso les había dicho hace un rato que se acuerden del 1,5 millones de guaraníes que se gana en promedio, 1.230.000 guaraníes es el gasto promedio hoy en estas categorías, incluyendo incluso carne, frutas y verduras, y este número está 9% por debajo del año pasado, con un factor no menor que es la concentración. Fíjense que la concentración en hasta 1 millón de guaraníes, que era el 47% en el año 2020, 51% en el 2021, hoy el 67% de las personas, inclusive con un nivel de crecimiento de casi 20% en el último año, tienen un gasto de 1 millón de guaraníes. Es decir, una migración de los niveles de gasto más altos a los niveles de gasto principalmente más bajos. Y con esto, para seguir un poco lo que tiene que ver con el perfil del consumidor, nosotros tenemos 3 perfiles de consumidor donde nosotros por un lado vemos lo que es el consumidor marquista, que prefiere marca, el economicista, que está basado en precio, y el racional, que hace una especie de relación costo-beneficio. Si encuentro una marca, aunque no sea la más conocida, para un buen precio, la compro. Bueno, básicamente si el consumidor sigue siendo racional en un 60%, y fíjense, transversal a prácticamente todas las categorías, ese número en plena pandemia, a mediados del 2020 había llegado incluso a 70 puntos, hoy se normalizó a 60. Si nosotros lo comparamos con hace 6 meses cuando hicimos el mismo estudio, fíjense que si bien el racional es el más importante, el economicista es el que está creciendo en prácticamente todas las líneas. Crece 6 puntos en el total, crece 9 puntos, 2 en la categoría de bebidas, crece 2 en alimentos. Es decir, están creciendo básicamente y a pasos agigantados. Y esto básicamente se da porque hoy ya no es solo necesario el evaluar la marca, el evaluar el precio, sino que hay una parte de la población que directamente se enfoca en precio porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Hoy hablábamos incluso en un momento de lo que tenía que ver con los productos de venta informal. Hay 2 formas por las cuales comprar informalidad. Una es que lo compre por una oportunidad. Tengo dinero, pero me dan la oportunidad de tener un vino al 1/3 del precio, lo compro. Y otra es la necesidad, cuando no me alcanza el dinero de mi billetera y me veo obligado a comprarlo. Bueno, esas son las 2 formas de comprar la informalidad y son las 2 formas por las cuales la informalidad está presente dentro de lo que es la compra. A través de esto, nosotros conformamos digamos, dentro de las consultas, para tratar de entender cómo compra hoy el consumidor a través de los canales. Hoy hablamos mucho de la omnicanalidad, de hecho venimos años presentando como compañía lo que es la omnicanalidad. Bueno, hoy claramente tenemos un consumidor que en más de un 90% compra en supermercados o hipermercados, en un 70% lo que son almacenes y despensas, y hay 3 canales que han presentado un desarrollo y un crecimiento bastante significativo. Por uno es el canal de cercanía, que está en 69% y creció 11 puntos. Por otro lado, los mayoristas, que han crecido al 52%, con un crecimiento de 13 puntos. Y si bien la compra online todavía está en 23%, bastante baja, ha crecido 8 puntos respecto al año anterior. Es decir, 3 canales que hoy están presentando un crecimiento y que se unen, digamos, dentro de ese mix de compra, de esta superposición de canales que decimos D4, a lo que son los supermercados principalmente y los almacenes, que son, digamos, los mayores canales de compra. Esto, por si alguno tiene alguna duda, no mide gasto, no mide volumen, no mide facturación. Esto es el acto de compra, el hábito. Donde uno compra, no importa cuándo gaste, puede comprar en más de un canal. Lo importante acá es entender cómo va penetrando el hábito de los canales y cómo va migrando el consumidor e incorporando canales de compra. Bueno, así como hasta acá no le di muy buenas noticias y un panorama un poco más sombrío y un bañito un poco de realidad, me gustaría hablar desde el otro lado, cómo el hábito fue migrando y fue muy importante, y me sumo, aprovechando que ya me dio una introducción al e-commerce, con lo que es la performance de la compra online. La performance de la compra online nosotros la tomamos no en un 100% sobre el online per se, que sería que el 100% del ciclo de la compra se realiza a través de una página web, por ejemplo, sino que dentro de ese proceso de compra se utilice un elemento digital, digamos, para poder así justamente tratar de incorporar a la compra de cualquier producto, cualquier servicio. Bajo ese método vamos a ver que consultamos en los últimos 12 meses, ha realizado una compra online, el 74% nos ha dicho que sí. Esto lo hicimos este año en conjunto con la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico y nos sorprendió encontrar que ha crecido 11 puntos respecto al año pasado.
A partir de acá, y este hábito cada vez más frecuente, fíjense que el nivel de frecuencia, entre nivel de frecuencia regular y alta, está en 66% en tiendas locales y 44% en tiendas extranjeras. Vamos a ver mucho crecimiento de las tiendas locales porque está el e-commerce muy incorporado al hábito y a la cotidianidad. Entonces hoy vamos a ver muchas más que montos grandes de compra, como era antes cuando comprábamos del extranjero, en menor monto gastado, pero mucha más cantidad de transacciones. ¿Por qué? Porque lo tenemos incorporado en el gasto corriente de lo que es el día a día. ¿Por qué compramos online? ¿Para qué compramos online? Bueno, porque resulta fácil y sencillo, es bastante lógico, ahorramos tiempo, compramos en cualquier momento, podemos comprar y enviar al domicilio, pero los que compran online citan un punto que no es menor, porque es práctico y conveniente por sobre lo que es la compra en brick, o sea, por sobre la compra presencial. Vamos a ver después que una vez que una persona se decida a comprar online, tiene un nivel de captación realmente alto y realmente muy interesante. Por eso tenemos que tener, los que tienen tienda física y tienda virtual, muy bien al día todas las ofertas en ambos formatos, digamos, en el virtual y en el digital, para no perderse justamente oportunidades de venta. ¿Qué hace el consumidor actualmente? Hoy el consumidor, cuando va a comparar precios en Internet, que es uno de los drivers principales, el 62% de los paraguayos compara precios entre distintos sitios online. El 23% compara entre precios de sitio online y comercios físicos. El 14% compara entre precios de sitios online de Paraguay y del exterior, y el 13% no compara nada, va y compra directamente. ¿Por qué hacemos hincapié en que compara precio entre otros sitios online paraguayos? Anteriormente, prepandemia, 2018-2019, el consumidor ingresaba a una página para comprar un producto y si ese producto que buscaba no lo encontraba, iba a la tienda física de ese punto de venta o la tienda física del barrio a buscar ese producto, a comprarlo. Hoy el que se decidió a comprar por tienda online, entra a la tienda que siempre compra, no lo encuentra y pasa a otra tienda. Y sigue otra tienda y otra tienda y otra tienda. A tal punto de que en alguna, dentro de la compra de e-commerce, termine de comprar el producto que necesitaba. No le da la oportunidad a la tienda física. Entonces, si yo tengo un retail físico y la oferta de mi tienda virtual no tiene el producto que mis consumidores lo estaban buscando, posiblemente ya perdí un consumidor. Puede ser para esa compra, puede ser para siempre, no lo sé. Pero sí posiblemente pueda estar perdiendo un consumidor, porque el consumidor que se decida comprar online termina comprando en la mayor parte de los casos justamente por medio de esta modalidad. ¿Cuáles son los canales de compra y los medios de pago? Bueno, lo que tiene que ver con los canales de compra más utilizados, lógicamente las páginas web en un 100%, las redes sociales en un 66%, ahí estamos hablando básicamente de dos redes, todo lo que tiene que ver con Instagram y lo que tiene que ver con Facebook principalmente. A partir de ahí, habíamos dicho, el 61% de las compras son en marcas de tiendas paraguayas, el 29% compra en tiendas del exterior y nacionales, y en las extranjeras se llevan el 10%. Aquí es donde hablábamos hoy de la importancia que tiene que ver lo incorporado al hábito, que estaba todo lo que tiene que ver con el consumo e-commerce. ¿Cómo paga el consumidor? Bueno, lógicamente en sitios del extranjero, paga con tarjeta de crédito, principalmente más del 60%, y en sitios locales, si bien vamos a ver que el pago en efectivo, si lo tomamos desagregado como está aquí citado con un 28%, sigue siendo el medio de pago más importante. Fíjense que las tarjetas de débito están en 23%, el SIPAP en 19%, las billeteras en 16%, y también que el pago en efectivo ha retrocedido respecto al año pasado prácticamente en 4 puntos. O sea, hay un mayor pago todavía en efectivo contra entrega de estos productos, pero hay un desarrollo muy importante de otros medios de pago que vienen implementándose de manera bastante ágil. ¿Y qué compra el consumidor? ¿Qué es lo que compra cuando compra por e-commerce? ¿O qué declara comprar? Sería la palabra a través de esto. Bueno, en lo que son tiendas locales, todo lo que tiene que ver con alimentos principalmente procesados y bebidas. Por otro lado, lo que es electrónica, aire acondicionados. Después tenemos los cosméticos y perfumerías, indumentaria no deportiva. Para las tiendas extranjeras, fuera de las suscripciones, tenemos también lo que es cosmético y perfumería, indumentaria no deportiva y electrónica como los principales productos declarados a la hora de realizar una compra por e-commerce. ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora? Bueno, principalmente, y un punto que es muy asiduamente recordado, que tiene que ver con poder ver el producto antes de comprar. Se le demanda
manda mucho a las tiendas locales que entra a una página y no puedo ver el producto. El surtido, nos encanta trabajar en el surtido, es el gran desafío de todos, tener un surtido eficiente. Bueno, nos reclaman mayor variedad. Y el tercer punto, que para mí no tendría que estar acá como una oportunidad de mejora, sino tendría que ser un diferencial, que es la demora en la entrega. En el mundo lo más importante que tiene que ver con el e-commerce es la velocidad de entrega en todos lados. Justamente el gran diferencial que tendría que ser sería este, y nosotros todavía lo tenemos como un aspecto de mejora. Digo, ahí tenemos una oportunidad interesante para realizar una mejora. ¿Cómo es el research previo? ¿Qué investiga el consumidor antes de entrar a hacer una compra online? Bueno, hoy el consumidor obviamente desde el smartphone decide todo lo que quiere comprar, usa en un 76% el smartphone para búsqueda y un 66% para compra, con lo cual es el dispositivo claramente preferido. Prefiere o tiene la intención como una oportunidad y le encantaría poder comprar en cuotas. Hay una demanda muy importante y reclamo del consumidor en un 76% de poder comprar en cuotas. También nos demanda que cada vez que tiene que hacer una devolución no sea un proceso engorroso, sino sea sencillo y rápido a la hora de hacer la devolución. Con eso seguramente tal vez compraría más. También nos pide, que le parece muy interesante, saber dónde está el producto que compró a partir que le dio el clic de que lo compra, quiere saber dónde está, cuánto tiempo me tarda en llegar, en qué sitio. Bueno, el 80% reclama que también lo quiere saber. Ojo, ¿por qué? Porque si falla una transacción, hay 1 de 4 paraguayos que abandona directamente la compra. Los otros 3 la siguen desde algún lugar, o con el mismo medio de pago, o con otro medio de pago, o se comunica para la tienda a ver qué pasó, pero hay 1 de 4 que si la transacción no funciona, abandona cada una de las compras. ¿Qué citamos en la última compra? Cuando hicimos un doble clic, como vimos que el hábito estaba tan incorporado, hicimos un doble clic en la última compra, vimos que el heavy user de la categoría, digamos el comprador más frecuente, tiene una fuertísima penetración de casi 1/3 de esas compras, tanto en compras locales como en el extranjero. Y lo que vimos también es que del 84% de las personas que hace un research previo, fíjense que el 11% termina decidiéndose por una tienda física, pero el 89% termina comprando una tienda online. Es decir, de 10 personas que deciden comprar online, una solamente va a la tienda física. De esto que nosotros decíamos al inicio, ojo, porque si no tenemos la misma oferta en el retail, en lo que es la tienda física, que en el virtual, no vamos a estar perdiendo una venta, porque 9 de 10 sí o sí van a terminar con esa modalidad. Por eso nos pareció un punto bastante importante para citar. ¿Dónde hacemos ese research? Bueno, los buscadores webs, las redes sociales, los marketplaces, tanto para tiendas nacionales como extranjeras, son los 3 puntos dentro de los cuales se investiga. Con esta nosotros llamamos fórmula de éxito, que si digamos que son los principales drivers de decisión, que son la visibilidad del precio, las ofertas e información acerca del producto, son como los 3 drivers principales a la hora de hacer compras digitales. El delivery, lógicamente, es uno, habíamos dicho, los factores principales, y los tiempos de entrega y de mejorarlos es uno de los puntos importantes. Ojo que el pick-up, como el retiro de la tienda, están creciendo y siguen con ese hábito y sigue dándole un valor al consumidor también, no a igual proporción del delivery, pero sí como una solución importante dentro de cada una de las soluciones. Una experiencia de compra que pocas veces nos tocó medir con este nivel de satisfacción. 97% declara estar satisfecha. Seguramente hay mucha gente insatisfecha con algunos e-commerce, lo que sí creemos que la gente está extremadamente satisfecha con tener la oportunidad de hacerlo. Y eso de por sí ya le genera una satisfacción y claramente eso lo exterioriza a la hora de comprar, por más de que le genere eso alguna oportunidad de mejora a la herramienta que se está viendo. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, si tenemos alguna página o tenemos alguna tienda virtual, trabajemos sobre la imagen del producto. Por favor, pongamos la imagen, porque la gente que no ve la imagen, un 30% trata de no considerar ese producto. Trabajemos en el surtido, ya lo dijimos, que el surtido sea lo más próximo a lo que tiene que ver con el retail físico. Y en la operatoria, por favor, entreguemos la mercadería lo antes posible, porque es el gran driver de decisión, y si no lo hacemos realmente no vamos a poder terminar de
de obtener esto. Acá hay una gráfica que nosotros la sacamos del último congreso de e-commerce. Estos son datos de Bancar, no son datos de SCR. Gracias a la gente de Bancar, en los datos que vimos en el e-commerce Days, pudimos ver que las compras por internet en consumo local son de más de 221.000 millones, que las transacciones han crecido 120%, que las transacciones de mayo de este año fueron superiores a las de finales de año, que la tarjeta de débito que solamente servía hace 5 o 10 años para sacar plata del cajero y sirve para comprar y se compra en la misma proporción que la tarjeta de crédito, por ejemplo, y que el QR que tiene 15 meses ya tiene 215.000 usuarios y una de 10 transacciones se hacen por este medio. Es decir, si queremos innovación, este es uno de los mejores ejemplos de los cuales podemos ver y podemos compartir. Bueno, en cuanto a lo que es la canasta de consumo, para meternos un ratito y antes que me corten el sonido, vamos a ver en la canasta general de alimentos, cosmética, bebida y limpieza, que nosotros medimos a nivel nacional, con alcance regional, vamos a ver básicamente que tenemos un promedio del year to date de un 1% negativo. Nosotros, si nos fijamos la primera columna, esto compara versus mismo mes año anterior, enero y febrero del 2020 eran los 2 últimos meses que vimos crecimiento de la canasta. De hecho, nosotros estábamos festejando porque veníamos un 2019 complicado, 2018 había sido el último año relativamente bueno y pensamos que el 2020 iba a ser de la misma manera. Nos llegó la pandemia, el impacto, fíjense que es relativamente menor en el primer momento. ¿Por qué? Porque la gente se estoqueó, el que se podía estoquear, la gente en el primer momento, digamos, trató de consumir dentro de las posibilidades. Terminó el año con un 5% negativo, empezó ese primer semestre del 2021, que a nuestro criterio fue el peor momento de la pandemia, donde las caídas llegaron incluso como en abril del año pasado al 8% de caída, y fuimos a partir de la vacuna, a partir de julio y agosto, mejorando hasta llegar incluso a febrero de este año con 1% negativo. Si bien hoy todavía, digamos en junio, julio, estamos en -1, -3, digamos que paulatinamente estamos viendo, por lo menos comparativamente, tratar de ir hacia una mejora en cuanto a lo que tienen que ver con el consumo. Una mejora que en el canal moderno ya en julio está en 9% por encima, inclusive con un promedio de este año de 5 arriba, y si un canal tradicional que todavía intenta recuperar importancia, sigue en un promedio de un 2%, que fue lo que fue cediendo dentro de lo que es básicamente lo que es el año. Si vemos cómo se dio digamos, las variaciones por grupo de categorías, si vemos un promedio de enero a julio de este año contra el año pasado, vamos a ver que por un lado limpieza y cuidado personal son las 2 categorías más afectadas. Esto de alguna manera tiene lógica, pues nosotros a esta altura el año pasado estábamos casi bañándonos con alcohol en gel y con higiene. Hoy, si bien los cuidados algunos habrán permanecido, digamos de cierta manera fue bajando el incremental de consumo. Hay 2 puntos importantes dentro de la canasta que tienen que ver con caída de lácteo y almacén, que son 2 puntos de canasta bien básica y realmente importantes, con un nivel de ajuste de precio entre el 14 y el 18%. Ya vemos eso, los productos de la canasta más básica están a doble dígito, 3 puntos por encima de lo que son los niveles inflacionarios. A partir de ahí vamos a ver que si hacemos, bueno, esta gráfica se colgó. Si a partir de ahí, ahora sí, vemos esta gráfica, acá tratamos de hacer una cronología de lo que pasó en la prepandemia y lo que pasó en la pospandemia. La primera columna del año 2018 contra 2017, el último registro que tenemos de crecimiento de la canasta de consumo en un 2%, donde crecían prácticamente todas las categorías de consumo. En el 2019 ya empezó a caer con un 4% la canasta, en línea prácticamente con todas las categorías. Llegó el 2020, volvimos a tener una caída sobre la anterior. Realmente dentro de esa caída, digamos, ese 2% fue más benévola de lo que fue el 2021, que llegamos al 5%, el momento más complicado de la pandemia. Y hoy a julio estamos en -1%, con algunas categorías como las bebidas, digamos en cierta forma sin alcohol, que están por encima de lo que es la caída del mercado, con una tendencia, creemos, un tanto más auspiciosa de lo que nos depara esto. ¿Qué proyecciones tenemos? Vamos a mostrar un ratito las proyecciones que tenemos para este año. Nosotros creemos que en el Q3 vamos a seguir teniendo una caída del promedio entre el 1 y el 2%, sí
sí creemos que la última parte del año, el último Q del año, vamos a tener una mejora. Esa mejora nosotros creemos que estas medidas que se han tomado, digamos, las ampliaciones del FOGAPI, los créditos AFD, las inversiones públicas de más de 1.100 millones, facilidades tributarias, lo que tiene que ver también con una reducción en algunos servicios públicos, sumado a que es un año eleccionario, creemos que tal vez en la última parte del año pueda esto tener como un efecto y el ansiado efecto rebote que pueda tener un promedio de cierre de año tal vez por encima de lo que es la realidad del año pasado, o por lo menos así nosotros lo estimamos. Así como decíamos nosotros que teníamos categorías que habían presentado caídas, hay un consumo selectivo que avanza, pero fuertemente. Vamos a ver que las cervezas artesanales están 25% por arriba, los pots están 160% por encima, los vinos premium 19%, el sushi 30%, los detergentes para ropas concentrados 500%, los panificados 19%, los huevos Pascua 59%. Hay un consumo selectivo que contra el año pasado viene creciendo y de manera muy ágil, muy constante, y hay un negocio muy importante detrás de todo lo que tiene que ver con este consumo selectivo. ¿Qué creemos nosotros del CCR que hay que hacer a partir de esto? Bueno, seguir trabajando en la experiencia de compra. Creemos que es fundamental, principalmente estamos en el foro de supermercadismo, creemos que es el mejor lugar donde se puede trabajar la experiencia de compra y la cercanía emocional con el cliente. Hablamos mucho de la omnicanalidad cada vez más presente y lo fundamental que es a la hora de decidir las compras, y la gestión de punto de venta y beneficio al consumidor. Es decir, si algo nos mostró la pandemia son todas las acciones comerciales, activaciones y promociones que tiene que haber en el punto de venta. Hay que tratar de que lo que creemos en la teoría en el punto de venta se implemente y esté ejecutado de manera correcta para a partir de ahí encontrar realmente oportunidades de venta. Por último, creemos que hay que hacer como el Junco, que tenemos que mantener claros y firmes los conceptos y estrategias, pero a su vez ser ágiles y flexibles para adaptarse a los cambios, a innovar, actuar con dinámica en un mercado activo y en permanente movimiento. Bueno, le quería agradecer mucho, gracias por el tiempo, por no presionar tanto, gracias a todos por escucharnos. Gracias Mauricio. Gracias Mauricio.